Matemáticas y música. Así que, Ana. Bueno, vamos a hablar de matemáticas y música con dos ponentes, van a hacer dos charlas diferenciadas. Uno de ellos va a empezar José Luis Gámez Ruiz, que es profesor titular del Departamento de Análisis Matemático, que va a empezar con matemáticas y música. Bueno, nos va a hablar un poco de cómo se construye la escala musical desde un punto de vista matemático. Es así, ¿no? No. Más o menos. Bueno, ahora nos enteramos. A continuación, pues tendremos a Isaac Zafra, que es profesor de la Escuela de Comunicación Audiovisual de Granada y técnico de sonido, que va a tratar el tema de la ecología acústica. Bueno, espero que todos disfruten mucho y muchísimas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Yo me muevo sin parar, así que necesito un micro. Vamos a hablar, como ha dicho Ana, de música, pero no solamente de música, sino el lenguaje que vamos a usar para hablar hoy de música son las matemáticas. Y concretamente voy a hablar de la construcción de escalas musicales, cómo se hacía en tiempos de Pitágoras, cómo lo hacía Pitágoras, y cómo a lo largo de la historia se ha intentado perfeccionar ese sistema porque no era perfecto, y cuál es la solución que se encontró, que se adoptó en tiempos de Bach. Bueno, entonces vamos al lío. No vamos a hablar de triángulos, ni de esferas, ni de teoremas, un poco sí de instrumentos, y sobre todo de lo que vamos a hablar es de notas musicales. Las notas musicales y de familias de notas musicales que conforman lo que llamaremos escalas. Bueno, los matemáticos siempre empezamos con las definiciones, así que lo primero que vamos a hacer va a ser intentar decir qué demonios es una nota musical, ¿vale? O por lo menos qué entenderemos nosotros mientras estemos aquí hablando un rato de ello. Bueno, como veis, va a haber 3 transparencias extensas para poder definir este concepto. La primera, vamos a hablar de la percepción humana, porque las notas musicales son ese tipo de sonidos que podríamos enclavar o que podríamos nosotros calificar de sonidos agradables. Y entonces lo primero que voy a intentar es encontrar un patrón común entre las cosas que nos resultan agradables al oído y las que nos resultan desagradables. Ese patrón, esto va conducido a donde yo quiero llegar, que es a la definición que pretendo dar de nota musical. Pero si lo pensáis un poco, los eventos que nos resultan desagradables o que nos producen inquietud en general son, pues, por ejemplo, un sonido fuerte, inesperado, un portazo de una puerta, un flash luminoso en mitad de la oscuridad, un rayo que lleva las dos cosas, sonido y flash. Ese tipo de cosas nos producen inquietud, nos asustan, ¿verdad? Y básicamente la razón por la que nos asustan es porque son imprevisibles, nos pillan de sorpresa, y entonces nosotros reaccionamos poniendo nuestros sentidos alerta. Es un instinto que tenemos para esquivar el peligro, básicamente. A cambio de eso, las cosas que nos producen confort, pues, por ejemplo, a un bebé, incluso antes de nacer, los latidos del corazón de su madre parece que lo tranquilizan muchísimo. Si la madre se pone nerviosa, el bebé se pone inquieto. Incluso también después de nacer, por favor, pasen. Lo que nos produce confort, o por lo menos sopor, el tic-tac de un reloj que no se detiene, que suena una y otra vez, ¿verdad? En definitiva, las cosas que se repiten se acaba de colgar el... Sí. Bueno, íbamos por aquí, ¿verdad? Las cosas que se repiten se convierten, por tanto, en cosas previsibles. Y eso es lo que las hace, de alguna manera, no desagradables o agradables.
Lo que vengo a decir es que nuestro cerebro está de forma instintiva preparado para detectar patrones, y una vez que los detecta y las cosas se vuelven previsibles, entonces nos tranquilizamos. Mientras no detectamos un patrón, nos ponemos alerta. Y eso lo hacemos de manera automática. Entonces, cuando encontramos un evento periódico, una cosa que se repite una y otra vez, en ese momento ya detectamos que se repetirá probablemente igual que antes, no es peligroso y nos tranquilizamos. Y eso nos resulta agradable, nos produce más tranquilidad. Bueno, pues la palabra mágica es esa, es periodicidad, ¿de acuerdo? Y repito, el funcionamiento del cerebro constantemente, no solamente del ser humano, también en los animales, es el intentar detectar patrones de previsibilidad de las cosas. Segunda transparencia de qué es una nota musical, todavía no hemos hablado de ello, ¿verdad? Bueno, pues una nota musical es eso, es un evento periódico. Lo que pasa es que no es un evento periódico cualquiera, es un evento periódico, y para eso tenemos que hablar de qué son cosas periódicas. Bueno, ya lo hemos dicho antes, pero una cosa periódica es una cosa que se repite, ¿verdad? Según el número de veces que se repita por unidad, en cada unidad de tiempo, pues a eso le llamamos frecuencia. Una cosa que se repite una vez por segundo tiene una frecuencia de 1, una vez por segundo. La frecuencia de 10 es un evento que se repite 10 veces por segundo. La frecuencia de 10.000 es una cosa que se repite 10.000 veces por segundo. Y es muy curioso porque nuestro cerebro está preparado para detectar de forma diferente los eventos periódicos en función de su frecuencia. Cuando la frecuencia está por debajo de 20 veces por segundo, 20 hercios se llama eso, nuestros sentidos detectan ese evento periódico como cosas separadas. O sea, cuando una cosa se repite menos de 20 veces por segundo, nosotros lo detectamos como eventos independientes separados. Pero si un proceso periódico se repite más de 20 veces por segundo, entonces lo detectamos como un único evento continuado en el tiempo, y a eso le llamamos una nota musical. ¿De acuerdo? Cuando tiene una frecuencia mayor de 20 hercios. También es cierto que si la frecuencia sube muchísimo y supera los 20.000 hercios, entonces ya ni siquiera lo escuchamos, no detectamos esos eventos periódicos. La mayoría ni superamos los 15.000, sobre todo a partir de cierta edad. O sea, se llamará rango tonal o... vamos a ver. Se llama rango tonal al rango de frecuencias que está por encima de 20 hercios y por debajo de 20.000. Porque en ese rango merecen llamarse tonos a los eventos periódicos. Bueno, pues eso es una nota musical. Aquí lo que hacemos es pintar en el eje del tiempo las vibraciones, que las vibraciones podrían ser golpes. Bueno, yo voy a pintar con una función sinusoidal, es una manera de verlo, ¿vale? Pero podrían ser golpes independientes. Podríamos incluso hacer aquí algunas pruebas golpeando en la madera, si lo hacemos de forma periódica. El caso es que cuando una frecuencia es muy baja, significa que se va a repetir pocas veces por segundo el evento, entonces fijaros, la onda parece como que está más estirada. Si la frecuencia es alta, entonces las crestas y los valles de esta función sinusoidal suceden más a menudo, más frecuentemente, y entonces la veremos así, como mucho más arrugada. Diferentes notas musicales, ahí tenemos una nota que será, digamos, con una frecuencia más baja y aquí una frecuencia más alta. Siempre merece llamarse nota si su frecuencia está entre los 20 y los 20.000 hercios. No nos olvidemos de eso. El caso es que las notas, por sí solas, todas tienen el mismo derecho a ser bonitas o a ser feas. Cuando uno intenta construir escalas, lo que hace no es construir notas de manera independiente, sino buscar familias de notas que se lleven bien entre sí. Eso es una escala. Notas que cuando las juntas, cuando las haces sonar juntas, el resultado suena bien. Y entonces a eso se le llama una superposición armónica. ¿Y qué significa que suena bien? Eso en matemáticas eso no está bien definido, ¿verdad? ¿Qué es bien? ¿Qué es sonar bien? Bueno, pues una superposición de eventos periódicos diremos que es armónica si cuando
cuando los mezclo, los sumo, los hago sonar a la vez. Fijaros, entonces las vibraciones del altavoz o de nuestro tímpano se podrán ver aquí. Bueno, pues la superposición se llamará armónica si también es periódica y también su periodo está entre los 20 y los 20.000 hercios en el rango tonal. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo escucho una nota entre 20 hercios y 20.000, estoy escuchando un tono que me puede parecer más grave o más agudo. Pero cuando escucho dos tonos a la vez, si la superposición de los dos también es una señal periódica con frecuencia entre 20 y 20.000, entonces diré que esa superposición es armónica. O sea, casi es como que la mezcla de dos notas musicales vuelve a ser una nota musical, que es la mezcla de las dos. Eso es la superposición armónica. Para construir a escala lo que necesitamos es hacer familias de notas musicales que se lleven bien entre sí, que cuando las mezclamos la superposición resulte armónica. Vamos a poner algún ejemplo y lo que voy a hacer para poner ese ejemplo va a ser bajar la velocidad del tiempo tantísimo como para que en lugar de tener cientos o miles de hercios las notas, pues sucedan un par de veces por segundo para que podamos distinguir qué es lo que está pasando al Cuidado. superponer eventos periódicos. Mirad. Bueno, todo esto lo he contado ya. Bueno, las familias de notas hay de muchos tipos. Si solo hay 5 notas, pues se llaman escalas pentatónicas. Si tiene 7 notas, se llaman escalas heptatónicas. Hay escalas de 12, como la que construía Pitágoras, y también en tiempos de Bach. Se llaman dodecafónicas. No sé por qué no se llama dodecatónica, pero no existe ese término, se llama dodecafónica. Incluso hay escalas con 50 y tantas notas que se llaman microtonales. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué metemos tantas notas al construir una escala? ¿Y por qué la escala de 12 notas parece que es la reina de las escalas? Pues de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser fijar una nota de referencia. La vamos a llamar semilla o la vamos a llamar tónica, de tono, ¿vale? La frecuencia tónica, o sea, vamos a coger una nota y nos va a servir de referencia. Esto es algo muy parecido a cuando el batería de un grupo marca la cadencia del ritmo al empezar la canción. Está diciendo cuál es el ritmo básico, el ritmo elemental de la canción. Pues cuando uno introduce la frecuencia tónica está diciendo lo mismo, la nota con la que el resto de notas deberán llevarse bien. Entonces introducimos una nota con una determinada frecuencia, que puede ser, por ejemplo, 440 hercios o 441, es el La universal. Lo de menos es cuánto sea ese número. Lo importante es que el resto de notas tienen que llevarse bien con esa. Por eso esa se llama la nota de referencia o tónica, o también la podemos llamar semilla. Entonces, como decía hace un momento, vamos a reescalar un poquito el tiempo y vamos a intentar ver a cámara lenta lo que sucede cuando dos notas se mezclan, a ver si se llevan bien o mal. Mirad, yo tengo una nota de referencia que vibra 440 veces por segundo. Como el tiempo está reescalado, esa nota viene dada por los golpes que yo voy a dar en la mesa ahora mismo. ¿De acuerdo? Voy a soltar el micro. Otra nota que se va a llevar muy bien con ella va a ser la que tenga frecuencia justo el doble que la anterior. ¿Por qué se va a llevar bien? Pues es muy fácil ver que enseguida vayas a encontrar un patrón de repetición. O sea, vais a encontrar que los golpes que yo voy a empezar a dar en la mesa se repiten de manera periódica. Entonces, mirad, con la izquierda voy a hacer la tónica y ahora con la derecha voy a dar por cada golpe de la mano izquierda 2 golpes con la derecha. ¿A que esto es periódico? Es aburrido. Se repite. Bueno, pues si eso lo llevamos al rango tonal y lo hacemos en vez de una vez o 2 por segundo, como he estado haciendo con los golpes de la mesa, lo llevamos a 400 y pico vibraciones por segundo, lo que sucede es que vamos a escuchar, voy a poner un pequeño audio, una nota va a ser la de la mano izquierda y la de la mano derecha, que vibra el doble de veces. Vamos a ver cómo suena.
es un sonido un poquillo estridente, desagradable, es un sonido sinusoidal, ¿vale? Este primero que está sonando es la tónica. Luego os voy a hacer escuchar la que tiene frecuencia duplicada. Por motivos que no vienen al caso, eso se le llama octava de la nota anterior, ¿vale? Y luego vamos a desafinar un poquito la octava. Y vamos a ver qué pasa cuando escuchamos eso. Pero ahora, en vez de hacerlo al ritmo que lo hice con las manos, lo vamos a hacer 440 golpes por segundo. Bueno, 441. Es lo de menos. Tónica. Y ahora las vamos a hacer sonar juntas. Y ahora, la que suena el doble de veces, la voy a hacer vibrar, en lugar de 882, que creo que era, la voy a hacer vibrar unas poquitas veces menos. O sea, la voy a desafinar un poco. Y vamos a ver qué pasa cuando superponemos una nota con su duplicada desafinada. Vamos a ver qué sucede. No sé si os habéis dado cuenta, estaba desafinada y luego la he ido afinando, es como si uno va tensando la cuerda de la guitarra y se percibían como eso es una cosa que se llama en música batidos o batimientos, batidos o batimientos se llaman. Y es lo que se percibe cuando dos notas no tienen una superposición perfectamente armónica y se percibe los batidos, ¿vale? Luego veremos a qué se deben los batidos. Bien, si las señales en vez de ser golpes fueran sinusoidales, esto es lo que sucede con la tónica y la octava, que es la de la frecuencia duplicada. Como podéis ver, al superponer, al sumar esas dos funciones, la nueva función que es la suma de las dos, la superposición, se ve que también es periódica, se ve que hay un patrón de repetición. Y eso es realmente lo que percibimos cuando suenan las dos notas juntas. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo suena una nota y su octava? Pues hay mucha gente que te diría que suenan incluso igual, se parecen muchísimo. De hecho, cuando un adulto y un niño cantan una canción juntos, suele pasar que cada nota que da el adulto y la misma nota dada por el niño no son exactamente la misma frecuencia, sino que el niño, con su voz más aguda, duplica la frecuencia del adulto. El niño canta una octava más alto que el adulto. Y a muchos nos parece que están cantando al mismo tono. De hecho, es que es el mismo tono. El tono, cuando lo desplazamos una octava completa, lo percibimos igual. Esa propiedad es muy interesante porque nos va a permitir identificar dos tonos cuando haya entre ellos una octava de diferencia o dos octavas, que sería cuadruplicar el tono. Claro que esto es una progresión geométrica. Si estoy duplicando frecuencia y lo vuelvo a hacer, estoy cuadruplicando frecuencia. Si lo vuelvo a hacer, estoy octuplicando frecuencia. O sea, entre un do de un piano y el do siguiente, la frecuencia se duplica. Pero con el do siguiente, la frecuencia se cuadruplica respecto del primero. Y así sucesivamente, van en progresión geométrica, no aritmética. El hecho de que percibamos notas en diferentes octavas, las percibamos como si fueran la misma nota, nos va a servir además, para cada vez que nos den una nota, yo la puedo duplicar o la puedo partir en dos y la escucharé más o menos igual hasta llevarla a un rango que me resulte agradable de escuchar. Así que cuando me den una nota, si me resulta muy aguda, lo que puedo hacer es dividir entre dos su frecuencia y yo escucharé el mismo tono pero una octava más bajo. Y eso lo puedo hacer tantas veces como quiera hasta que me lo lleve a un rango que me resulte cómodo. ¿Qué rango me va a resultar cómodo? Pues mirad, como vamos a construir una escala, yo voy a tomar una nota de referencia, vamos a pensar que se llama Do, la primera nota. Su duplicada es el Do final, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Esa es la octava. Y cualquier nueva nota que yo me invente, a base de duplicar o de partir por dos su frecuencia, la meteré en este intervalo entre la tónica y su octava. Comprendéis que eso siempre se podrá hacer, ¿verdad? A base de multiplicar por 2 o dividir por 2, terminaré metiendo una nota siempre en este intervalo.
Y ahí es donde voy a construir mi familia de notas, mi escala. Vamos a ver cuántas puedo construir. Bueno, ya está bien lo de duplicar, ya ha sido una aventura interesante. Vamos a pensar en otra nota que suene bien con una nota de referencia. Lo que vamos a hacer va a ser triplicar. Vamos a coger una nota y la vamos a triplicar en frecuencia. Oye, eso se me sale del rango que he dicho que quería. Yo quiero establecer que las notas están entre la frecuencia tónica de referencia y su doble. Si cojo el triple me he salido, no pasa nada, la divido por 2. Y entonces la frecuencia que voy a tomar es 3 medios de la frecuencia tónica. ¿Se entiende? Me va a sonar igual que si tomo 3 veces la frecuencia tónica, me va a sonar igual pero una octava más abajo. Y esa va a ser una nueva nota que está en el rango en donde yo quiero definir mi familia de notas. Vamos a ver cómo suena. Bueno, eso lo puedo hacer. Esta la puedo hacer con golpes en la mesa. Cuando se vaya complicando más la cosa, no. Mirad, por cada 2 golpes de una mano, tengo que dar 3 con la otra. No es fácil. No es fácil. Cualquiera que sepa tocar un poquito de percusión y tal, seguro que sí lo sabe hacer, pero cada 2 golpes de una, tiene que ser 3 golpes de la otra. Bueno, a mí me resulta más fácil empezar con los 3. Habéis encontrado el patrón, ¿verdad? Es periódico. Cada 3 golpes de una mano, la otra daba 2. ¿Qué pasa si acelero eso hasta que me lo llevo al rango tonal? Vamos a ver cómo suena. Esa era la tónica. Y esta es la que tiene de frecuencia el triple, realmente es 3 medios, ¿vale? Se llama, por motivos que no vienen al caso, se llama una quinta justa. Cada vez que una vibra 2 veces, la otra vibra 3. Y suena, cuando las junto, suenan así. Para los que sepáis algo de música, la quinta justa del do es el sol. Bueno, eso no es del todo verdad hoy. Eso era verdad en tiempos de Pitágoras. Hoy no, y vamos a ver por qué dentro de un par de minutos. Cuando suenan juntas, acabamos de escucharlas. ¿Qué pasa si yo a esa que vibra el triple de veces la desafino un poquito y luego la voy llevando a afinar? Vamos a detectar de nuevo batimientos en esa mezcla. No sé si habéis notado que se escucha como un poco desagradable porque los sonidos sinusoidales son casi dolorosos al tímpano. Solo nos afectan en una zona muy pequeña del oído y eso hace que nos resulte desagradable, porque la mayoría de los sonidos nos afectan casi a todo el sistema auditivo, pero los sonidos sinusoidales puros parece que solo excitan una zona muy pequeñita y a la de alrededor no, y eso es por eso por lo que nos resulta tan desagradable. Bueno, ahora como sigo, ya tengo 3 notas, realmente solo 2. Tengo la tónica, la octava que es como una especie de alter ego suyo, ¿verdad? Porque es la misma nota. Y tengo una nueva nota que es la quinta que hemos llamado. Esas 2 notas ahora no me suenan igual. De hecho se usan mucho en sinfonías y en música de cine, por ejemplo. A ver. Esas son las 2 notas. Tónica. Quinta. Vamos a ver en películas donde aparezca eso, La Guerra de la Galaxia. A ver. ¿Esa cuál es? ¿No suena esa? E.T. Esa es Superman. Y hay una que es un poco hortera, pero la voy a cantar también. Porque
porque me viene al pelo para lo que viene después. Una canción muy hortera que cantaban las chicas de Objetivo Birmania, que decía: "Ah, vaya lío, los amigos de mis amigas". ¿Os acordáis de esa canción? Era una horterada. Pero decía una frase que decía: los amigos de mi amiga son mis amigos. Y esto va al hilo de la construcción que yo quiero hacer de la escala. Yo estoy tomando una frecuencia tónica y estoy construyendo notas que son amigas suyas, que se llevan bien con ella. Si ahora construyo notas que se llevan bien con cada nueva nota que yo vaya introduciendo, ¿esas notas se llevarán bien con la tónica de partida o no? Bueno, pues esa cuestión es interesante. Hay una nueva nota que sería otro múltiplo de la tónica, que es cuadruplicar. Es una tontería, es otra octava, es subir 2 octavas. Quintuplicar. Pero claro, el quíntuple se sale del rango que habíamos dicho, entonces tengo que dividir por 2 las veces que haga falta para meterlo entre 1 y 2. Entonces quintuplico, pero luego divido por 4. O sea, cojo una frecuencia que sea 5/4 de la tónica. Eso se llama una tercera justa. Se le llama tercera porque es la tercera nota que se aprende uno, pero por eso le llaman tercera, quinta los músicos a estas notas. Sería algo parecido a lo que es el mi, do, re, mi, y fa, sol es la quinta, claro, el sol es la quinta. Esa nota mi se lleva bien con la tónica, incluso se lleva bien con la anterior, con la quinta, o sea, el sol y el mi son amigas del do y también son amigas entre sí. Y entonces cuando junto las 3 notas, esa superposición de 3 notas también es armónica. Y se llama acorde mayor, acorde de tríada mayor. Y ahora eso ha sido tomando el múltiplo 5. Podría seguir tomando múltiplo. ¿Tomo el múltiplo 6? No, mira, el múltiplo 6 es el doble del múltiplo 3. O sea que esa es la quinta de antes. Pues bueno, pues voy al múltiplo 7. La vamos a seguir liando y fijaros, cuanto más múltiplos vaya cogiendo yo, se llevarán bien con la tónica, pero no se llevarán tan bien entre sí, porque el problema que tenemos aquí es que para llevarse bien, la superposición entre cada dos tiene que ser armónica y los periodos de una superposición terminan siendo los mínimos común múltiplos de los periodos de cada una de las que voy tomando, y eso crece de forma bestial. O sea, entre un múltiplo 5 y un múltiplo 7, la periodicidad de la superposición sería un múltiplo de 35, o sea, necesitaría 35 veces el periodo que tenía la tónica para detectar el periodo de la nueva. ¿Qué pasa cuando un periodo lo aumentas 35 veces? Pues lo más probable es que te sales del rango tonal. O escuchas una cosa tan grave que parece que no tiene nada que ver con las notas que habían mezclado. Bueno, aquí podéis ver el acorde de tríada mayor que hemos dicho. La tónica sería el do, la quinta, la roja, sería algo así como el sol, la verde sería algo así como el mi, el do, el mi y el sol forman un acorde mayor, cuya gráfica es esta. Y hay una cosa interesante aquí a tener en cuenta. Fijaros que el periodo de la superposición de pronto ya parece bastante más grande que los periodos de las notas que se han usado para mezclarlo. Conforme vayas tomando múltiplos cada vez más grandes, el periodo de la superposición crece muchísimo y eso hace que la amistad entre las notas ya no sea tan buena. Entonces, quizás lo que tenemos que hacer es cambiar la estrategia de construcción de la escala, porque hasta ahora hemos tomado una tónica, algunos una cerveza, ¿no? Hemos tomado una frecuencia de referencia y hemos construido notas solo mirando que se llevaran bien con esa nota de referencia. Lo vamos a hacer de otra manera, la inventó Pitágoras, se llama el método de quintas sucesivas. O sea, lo que hizo Pitágoras fue, tomo una nota, que llamaré tónica o semilla, cojo su quinta justa, que es triplicar su frecuencia. Y ahora en vez de cuadruplicar o quintuplicar de nuevo la tónica, lo que voy a hacer va a ser tomar como referencia la nueva y construirle a ella su quinta. O sea, triplico su frecuencia, es como si multiplico la de partida por 9, y la divido por 2 las veces que haga falta para que caiga dentro del intervalo que me interesa.
Bueno, aquí más o menos viene el proceso de construcción de quintas justas. Mirad, la tónica, que puede tener una referencia, una frecuencia de 440 o de la que sea, es la nota de referencia, se llama T, o también la podemos llamar Q sub 0, es como el punto de partida. La Q sub 1 es su quinta, consiste en multiplicar por 3 medios la frecuencia de la tónica. Luego vuelvo a multiplicar por 3 y si hace falta divido por 2, tantas veces como sea necesario para caer de nuevo en el intervalo donde quiero construir mi escala. Fijaros, los numeradores van siendo potencias de 3 que va subiendo el exponente de 1 en 1. Los numeradores de esas fracciones van siendo, en la primera quinta es un 3 medios, luego es un 9 y abajo tengo una potencia de 2, pero esa las veces que haga falta para que me caiga ahí. Se puede calcular, ¿vale? Pero no nos metemos en el tema. La Q sub 3 será 3 al cubo partido por la potencia de 2 que haga falta para que caiga dentro de mi rango donde quiero construir mi escala. Y así voy construyendo notas. Sería fantástico que de pronto con este proceso me saliera una nota que ya tenía de antes y entonces termino, porque ya seguir construyendo quintas de cosas que ya tenía no es necesario. Si eso pasase, habríamos construido lo que se llamaría en música el círculo de quintas justas. Eso puede pasar, vamos a ver que eso, las matemáticas nos demuestran que no puede pasar. No puedo reobtener una nota que ya tenía a base de hacer quintas justas con las que voy obteniendo. Si a base de multiplicar por 3 y dividir por 2 llegase a una nota que ya tenía, lo que habría encontrado es una fracción que sería una potencia de 3 dividida entre una potencia de 2 igual a 1. Bueno, los que sepan un poquillo de matemática, no hace falta elevarse demasiado. Se darán cuenta que eso no puede suceder. ¿Por qué? Esto es lo poco de matemáticas que lleva la charla, ¿eh? O sea que, ¿por qué una potencia de 3 no puede ser igual a una potencia de 2? Bueno, hay varias razones. Mirad, una es porque los números naturales solo admiten una posible descomposición en factores primos, pero a alguno esto le sonará chino. Hay otra razón que podemos entender todo y es que cualquier potencia de 3 seguro es impar. Seguro. Y cualquier potencia de 2 seguro es par. Así que no pueden ser iguales, ¿vale? Pero bueno, realmente con cualquier potencia de un primo y potencia de otro primo nunca puede darse la igualdad, ¿vale? Como esto no puede suceder, significa que el método de Pitágoras de ir haciendo quintas sucesivas, pues tengo una nota, le hago su quinta justa, que es multiplicar por 3 y si hace falta dividir por 2. Ahora a esa nueva nota le busco una amiga suya, que consistirá en multiplicarla por 3 y si hace falta dividir por 2 tantas veces como sea. Y así, con cada nota que incorporo, le incorporo amigas. Ese método sigue incorporando notas nuevas a la escala y nunca termina. Nunca. Eso es un problema, porque ¿cuántas teclas hay que ponerle a un piano? ¿Verdad? ¿O cuántos agujeros uno flota? Pues entonces tendremos que encontrar una manera de decir hasta aquí. Hasta aquí. Las notas de mi escala van a ser hasta esta. Por eso hay escalas de 53 notas, las microtonales esas, porque la gente no sabe cómo acabar. Hay quien acaba en 5 y se llaman pentatónicas esas escalas. Se usan en música orientales y cosas así. Bueno, Pitágoras decidió repetir el proceso de quintas justas 12 veces. ¿Por qué 12? ¿Por qué no siguió? ¿Por qué no paró antes? ¿Por qué exactamente 12 veces? Pues mirad, resulta que la la duodécima quinta justa se parece mucho a la tónica, pero no es la tónica. Resulta que la potencia 3 elevado a 12 partido por la que haga falta de 2 vale 1,01. O sea que cuando llevas 12 iteraciones, casi repites la nota de partida, pero no la repites exactamente. Mira, aquí he intentado plasmar las frecuencias que tienen la Q sub 0 en la tónica, la Q sub 1 que está por aquí en medio es 3 medios, es 1,5, ¿verdad? La 2T es la octava de la tónica que está aquí. Y bueno, voy pintando las diferentes quintas que van saliendo y vemos que la reiteración Q12 cae sospechosamente cerca de la Q1 y dice Pitágoras, mira, vamos a parar, que
por lo menos está cerca. Tenemos 12 notas, esto da juego. El problema es que esta pobrecita iteración última no tiene su correspondiente quinta con la que llevarse bien, porque hemos parado el proceso. Y entonces las notas, las canciones que empiecen en esa nota, no, las que empiecen en esa nota no pueden, ahí no puedo empezar la Guerra de la Galaxia, porque no tengo su quinta. Ahí no puedo empezar la canción de Superman, porque no tengo su quinta. Entonces, no puedo tocar todas las canciones que yo quiera empezando en la nota que yo quiera. Y esto es un problema. Esto es un problema porque hay veces que un cantante te dice, mira, hoy vengo afónico, necesito empezar la canción un poquito más baja que ayer. Y entonces, eso se llama transporte de melodía. Necesita la nota de referencia, bajarla, y usando el mismo piano, la misma familia de notas, cantar la misma canción. Y resulta que eso no se puede siempre hacer, porque no todas las notas tienen sus quintas que antes tenían. Entonces el transporte de melodías no se puede hacer. Eso hacía que antes de Johann Sebastian Bach, la composición de partituras estuviese muy condicionada a según cómo era tu melodía, necesitaban empezar por un tono de referencia u otro, porque te faltaban notas, y las que faltaban, como no las tenías, pues tenías que elegir otro tono de referencia para tocar esa canción, y no la podías cambiar del tono. ¿Qué pasó? Pues que un afinador español llamado... a esa Q12 se le llama quinta del lobo, porque su frecuencia está tan cerquita de la de partida que la superposición entre la tónica y la Q12 es malísima, es malísima. Fijaros que son dos frecuencias casi iguales, son dos frecuencias casi iguales. Cuando se suman hay un momento en que todas las crestas y todos los valles parece que van juntos, pero como no tienen exactamente la misma frecuencia, de pronto una empieza a acelerar un poquito más que la otra y ahora llega a mezclar los valles de una con las crestas de la otra. ¿Y qué pasa cuando mezclas dos notas así? Que se anulan, y entonces llega, digamos, a silenciarse la superposición. Y parece como que una corre un poquito más que la otra, y eso produce un batimiento muy desagradable al oído, un batimiento que llega a silenciar la nota y a volverla o sea, que suena fatal, ¿vale? Lo tengo aquí grabado, pero como me quiero dar prisa porque tengo que terminar, entonces me creéis que la superposición entre la tónica y la quinta del lobo es malísima, ¿vale? Uy, perdón. Bueno, pues un señor llamado Bartolomé Ramos de Pareja, a finales del siglo XV, un afinador español de clavicordio, propuso una manera de solucionar esto. Y él dijo, mira, si este proceso de hacer quinta resulta que te lleva la 12ª iteración o la 12ª iteración te la lleva un poquillo más arriba de la tónica, vamos a hacer una cosa. Vamos a desafinar todas las quintas un poquito hacia abajo, muy poquito. Las vamos a desafinar todas las quintas muy poquito para que la 12ª iteración caiga justo encima de la tónica. ¿Entendéis lo que quiere esto decir? Es desafinar cada intervalo de notas un poquito para que al repetir 12 veces la quinta desafinada volvamos a caer en la tónica de partida. Y entonces este proceso sí se termina en 12 notas, porque ya es tontería seguir. No necesito seguir. Si la 12ª es igual que la primera, pues si sigo, pues vuelvo a tener la segunda y vuelvo a tener la tercera. Esta propuesta no tuvo éxito. Primero, porque la gente decía, ¿qué estás diciendo? Que desafinemos las notas. ¿Cómo vamos a desafinar las notas? Si desafinamos las notas, entonces la superposición no será armónica, las cosas no sonarán bien. Pero sobre todo, la mayor oposición que tuvo es que los afinadores de piano no sabían cómo demonios desafinar un poquito, lo justo, para que al cabo de 12 iteraciones ocurriera lo que debía ocurrir. O sea, no había un método bien definido que te permitiese hacer esta desafinación tan metódica. Bueno, pasaron casi 2 siglos hasta que un físico, siempre tienen que estar por medio de los físicos, Chladni, se inventó un método para dosificar esa pequeña desafinación que hay que dar en cada paso. Y hizo una tabla. Y esa desafinación, ¿cómo la tabuló Chladni? Pues Chladni lo que dijo es que lo que había que hacer es cronometrar los batidos. ¿Habéis visto que cuando desafinas un poco una nota suena mono, mono, mono?
con... Ah, eso es fácil de calcular cuántas veces sucede por segundo. Entonces, él propuso en una tabla, mira, cuando pasas de la tónica a la primera quinta, te digo aquí cuántas veces por segundo debes de suceder el batido. Esa es la afinación que tienes que hacer. Y en la siguiente también hizo una tabla, ¿vale? Y siguiendo esa tabla se llegaba a afinar un piano perfectamente con el método de Bartolomé Ramos de Pareja. Se llegaba a desafinar lo justito para que al cabo de 12 iteraciones tuviésemos otra vez la tónica. Mirad, de esta manera efectivamente se obtienen 12 notas, que todos los intervalos que hay entre ellas son idénticos, el transporte de melodía funciona perfectamente y la gente dice, bueno, pues problema arreglado. Y los músicos de bien dicen, no, el problema no se ha arreglado. Acabas de desafinar todos los intervalos de notas. Entonces, el problema que hay con la música es que tenemos que elegir. O las escalas son infinitas o están desafinadas. Y no hay otra posible elección. Si tú quieres una escala finita que te permita hacer transporte de melodía, la tienes que desafinar. A eso se le llama temperar. Y la gente cree que una escala, hay una obra de Bach que se llama el clave bien temperado, que significa el clave bien desafinado, para que las 12 notas construyan una familia finita. La gente piensa que temperado significa bien afinado. No, 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 es bien desafinado. Esa desafinación, cuando nosotros escuchamos pasar de una nota a otra, no notamos casi la desafinación. Cuando las dos notas suenan a la vez, sí notamos batimiento. Entonces ya, para terminar, os voy a poner el batimiento que se escucha en un acorde mayor con la escala después de Johann Sebastian Bach y el acorde de Pitágoras. El de Pitágoras vais a ver que suena muy plano, el acorde de tríada mayor, y el acorde de tríada mayor de Bach suena con muchísimos batimientos. Y nos hemos acostumbrado a escucharlo así, porque todos los pianos de hoy día están afinados según la afinación temperada, o sea, la desafinación progresiva de notas. Bueno, ahora lo voy a poner. En este gráfico hago las 12 notas, son como las 12 horas de un reloj, que como ahora van, digamos, en intervalos regulares, pues las verdes que veis ahí, que apuntan a las 12 horas del reloj totalmente, son las 12 notas temperadas. Pero las notas pitagóricas serían las azules, y la naranja y la roja, ¿vale? Son las originales, las que Pitágoras decía para que las notas tuviesen armonía entre sí. Bueno, con la afinación temperada se desafina todo un poco y se consigue que sea cíclico, que los intervalos sean regulares, pero mirad como al superponer do, mi, sol suenan batimientos que con Pitágoras no sonaban. Esos son el mi y el sol de Pitágoras. Ahora van a venir el do, mi, sol después de Johann Sebastian Bach. Esto es de Pitágoras. Bueno, la afinación pitagórica, como veis, produce superposiciones mucho más armónicas, pero tiene el problema de que no permite transportar melodías. O sea que, como hay que elegir, si queremos transportar canciones, si queremos afinar un piano para poder transportar, necesitamos elegir la afinación moderna, que es la temperada, ¿vale? Bueno, esta charla estaba preparada para más rato, pero perdóname que si me he colado, pero por eso he intentado darme prisa al final. Así que bueno, hasta aquí. Si tenéis alguna preguntilla o algo, no sé si hagáis tiempo o si mejor pasamos a... Pues nada, Isaac. Sobre lo que es la ecología acústica, ¿vale? Y voy a empezar ya. Pudiera parecer que la ecología acústica es negarse a escuchar reggaetón, pero no es eso. El concepto de ecología acústica nace mucho antes de la manifestación cultural. Todos los estilos de música son manifestaciones culturales.
manifestaciones que hace un individuo, un creador, en parte basándose en la manera en la que percibe el mundo, ¿vale? La primera idea que yo quería transmitiros es que todos los estímulos, eso no se ve bien porque he tenido que convertir, mi ordenador no funciona aquí, en fin, un rollo. Pero todos los estímulos que percibimos del exterior son interpretados por nuestros sentidos. Nosotros no podemos hacernos una idea exacta de cómo es el mundo, puesto que lo interpretamos, no sabemos cómo es, ¿vale? Nuestra memoria construye una réplica del mundo, no construye una réplica, sino una interpretación, ¿vale? Basada en cómo entendemos nuestro entorno. A ver si esto es para arriba. Vale. Ecología acústica hace referencia a una disciplina que analiza el modo en el que el individuo se desenvuelve con su entorno o se relaciona con su entorno y con los seres vivos y cómo nos afectan los sonidos que constituyen pues, nuestro entorno, tanto naturales como artificiales, todos los sonidos que nos rodean. Bien. Esto es para abajo, a ver que me acostumbre. Bien. La principal baza de la ecología acústica es el paisaje sonoro. También se llama estudio de paisaje sonoro. De esa forma se establecen una serie de parámetros sobre los que empezar a estudiar. Ahora hablaré de la persona que ideó todo esto. El paisaje sonoro nos habla de la relación a través del sonido entre los seres vivos y su entorno, como he dicho antes. ¿Esto es para acá o para acá? Bien. De manera que nosotros, aquí no se ve muy bien, de manera que nosotros podemos ver con el oído. Nosotros podemos disfrutar de un paisaje o entender un paisaje, relacionarnos con nuestro entorno solo a través del órgano del oído. Y para muestra un botón. A ver, esto es aquí. Es que tengo que ir con los dos PDFs. Y quisiera que escucharais el ejemplo de un paisaje sonoro, si es que sale. Vamos a ver un segundo. Vale. Esto que veis es el paisaje sonoro de esta zona de Granada, ¿vale? El entorno de la catedral y lo que nosotros podemos escuchar cuando pasemos por ahí. Vale. Ahora se me ha quedado colgado el otro ordenador también. Ahora, eso es. Bueno, no sale muy bien, pero el concepto de paisaje sonoro fue definido por Raymond Murray Schafer a finales de los 60, y lo que este hombre pretendía, era un hombre canadiense, que lo que quería era entender el mundo como una composición por sí misma. Él propuso escuchar los sonidos de los entornos tanto naturales como artificiales como una composición musical donde cada uno de los habitantes de ese lugar era parte de la composición, era co-compositor, ¿vale? Él propuso nada más que esto y se dedicó a hacer grabaciones, pues, como lo que había oído, de paisajes sonoros en los lugares donde vivía en Vancouver, ¿vale? Entonces, lo que más hizo fue motivar al mundo. Claro, en cuanto a poco que trabajó, a finales de los 60, primeros de los 70, lo primero que se dio cuenta fue del grado de polución acústica que nos rodea, ¿no? Y bueno, pues lo que hizo fue, empezó a
hacer cursos, a escribir libros y a divulgar acerca de los inconvenientes y a hacer estudios acerca de los inconvenientes de esa polución sonora, ¿vale? Así, lo formó el World Soundcapes Project, que era un grupo que pues, se dedicó a hacer grabaciones locales durante muchos años para analizar de alguna forma el deterioro acústico que surgía y qué relación tenía eso con los seres que habitaban esos lugares, qué relación tenía el deterioro acústico de una zona con los habitantes de esa zona, y si había alguna, por supuesto. Ahora voy a poner otro sonido. Esto va a ser una charla de mucha escucha, que, bueno, os va a mostrar los lugares que ya conocéis. Arriba veis el Palacio de Carlos V, Plaza Nueva, Colón, Reyes Católicos y Alhóndiga, ¿vale? Es un paseo, esto es una práctica que yo hice con unos alumnos hace unos años, se llama el Paseo del Rey, lo llamamos así porque nos dio la gana, y bueno, se supone que el rey baja del palacio y acaba en Alhóndiga a Rosselli a comprar alguna cosa. La idea de esta escucha, esto es un paisaje sonoro bastante amplio. Yo lo he cortado y lo que he hecho es poner un sonido, un pitido de 1000 hercios entre lugar y lugar. La idea de esta escucha es que veáis la funcionalidad o disfuncionalidad de los espacios. La funcionalidad sonora de un espacio está en relación con la sintonía con la salud, o la sintonía con la mejora de la salud de los habitantes de ese espacio. La disfuncionalidad, es que esto es como la medicina, la disfuncionalidad sonora de un espacio está en relación con la no sintonía, con la salud en general, no auditiva, sino en general, de los habitantes de ese espacio, ¿vale? Voy a ponerlo a ver si funciona. Esto que pudiera parecer ya Plaza Nueva no es Plaza Nueva, son los jardines de la Alhambra. Estamos bajando. Vamos a llegar a comer. Eso sí es Plaza Nueva. Daros cuenta de la diferencia. Me tenéis que oír a través del micro. Pero lo peor va a llegar ahora, con Colón. Esto, sorprendentemente, Reyes Católicos. Una de las cosas más positivas que tiene es que restringieron el tráfico. Pero el poco que hay pasa muy cerca de dos paredes acústicas que reflejan todo el sonido. Ahora vamos a llegar a la puerta de correo. Es un autobús.
y eso es Alhóndiga. Una calle peatonal. Ahora. Bien, bueno, no se ve mucho la diapositiva porque la he tenido que convertir, pero lo que viene a proponer esto son dos ideas. Desde un punto de vista de ecología acústica podemos definir dos tipos de paisajes sonoros. Uno de alta definición y uno de baja definición, generalmente. Esto lo propuso Murray Schafer en los 60. Un paisaje sonoro de alta definición es un paisaje sonoro en el que lo que tenemos son una diversidad enorme en cuanto a dinámica y en cuanto a armonía. O sea, una diversidad armónica y una diversidad dinámica. La diversidad dinámica viene dada por lo fuerte o lo flojo que tenemos los sonidos, y la diversidad armónica por el rango tonal que tienen todos esos sonidos. Hay varias ideas súper importantes en los paisajes de alta definición. Una es que, bueno, no lo vemos muy bien, lo voy a mirar desde aquí, ¿vale? Una es que son muy ricos en información, y esa información se interpreta con claridad por sus habitantes. Y hago referencia, pues, a la vida de pueblo. ¿Cuánta gente ha oído, pues, de chica, o a un señor mayor en un pueblo hablar del tiempo simplemente oyendo los animales por la mañana? ¿Vale? Darse cuenta de los pequeños cambios que se producen simplemente por los sonidos, ¿vale? Eso es un paisaje de alta definición. Un paisaje de alta definición puede ser natural o puede ser artificial, no tiene por qué ser natural. Puede darse en un sitio urbano. Raro es, pero se puede dar, ¿vale? Por el contrario, un paisaje de baja definición, como podéis ver, es el resultado de una hegemonía de sonido, ¿no? Se aniquilan unos sonidos a otros y no tenemos espacio, no tenemos riqueza, no tenemos información, ¿vale? Esto tiene un montón de inconvenientes para el ser humano, ahora lo veremos, y para los animales también, pero el hábito que crea un paisaje de baja definición principalmente es el de no escucha, el de aislamiento, el de separación, ¿vale? Bien, para deciros algún dato más de los paisajes sonoros, con el tiempo el movimiento del paisaje sonoro se depuró un poco, y yo, eso es personal mío, no lo he leído en ningún libro, hago dos distinciones con el paisaje sonoro: paisaje sonoro impresionista y paisaje sonoro expresionista. De manera que el paisaje sonoro se vuelve impresionista cuando se genera, a ver si soy capaz de darle, cuando se genera para dar una impresión general de un lugar siendo totalmente sintético. Esto que hoy es una práctica de un alumno mío. Una práctica que se me entregó con sonidos independientes mezclados para generar un paisaje sonoro que lo que trata de producir un efecto en el escuchante y de evocarlo a un lugar, ¿no? Es un paisaje sonoro impresionista. Un paisaje sonoro expresionista, lo vais a oír ahora, es un poco diferente. Este es de otro alumno mío, escuchadlo. Es una creación artística.
Bueno, ahí acaba. Bueno, el paisaje sigue, he cogido retazos de 1 minuto. En el paisaje sonoro expresionista lo que tenemos es una especie de reivindicación por parte del artista. Es creado, no existe, es totalmente falso, es una ensoñación y tiene un tinte reivindicativo y reivindicativo de un espacio sonoro sano, por decirlo así. Hay un montón de artistas de paisajes sonoros, os invito a que lo busquéis en Google, paisajes sonoros, artistas de paisajes sonoros, y veréis cómo hay un montón de representaciones. Esto es una práctica de un alumno y hay gente que hace, uno mío, y hay gente que hace todo tipo de paisajes sonoros que evocan sensaciones, que evocan una serie de cuestiones en el oyente, ¿vale? Quiero hablar ahora de la característica, por decirlo así, de los paisajes sonoros. Todo paisaje sonoro real o creado tiene una tónica, ¿no? Como hemos hablado antes, ya sabéis lo que es tónica. En este caso, en los paisajes, la tónica sería una nota dominante que soporta a todo el resto, donde encima de esa tónica o sobre esa tónica se asientan las marcas sonoras, ¿vale? Da soporte desde atrás a una gran variedad de sonidos, como estáis viendo, ¿no? En los paisajes de baja definición tenemos un problema con esto, porque las tónicas que dan soporte por detrás se confunden con las marcas sonoras. Las marcas sonoras son los sonidos que en un paisaje que escuchamos sobresalen de los demás. Aquí, en este momento, estáis escuchando mi voz como una marca sonora. La música de aquí también como otra marca sonora. Pero cuando alguien mueve un vaso o alguien hace alguna cosa, eso queda enmascarado. El enmascaramiento es un proceso por el cual un sonido, sencillamente por su nivel, tapa otro sonido, ¿vale? Los paisajes de alta definición, la tónica lleva una frecuencia muy abajo. Si pensáis cuando vais al campo y aparentemente hay silencio, el silencio no existe, no lo podéis escuchar en la naturaleza. Cuando aparentemente hay silencio, lo que realmente hay es un sonido muy grave, que nos sostiene. De hecho, tenemos una referencia mental de que nos sostiene desde el suelo. En una ciudad o en un paisaje sonoro de baja definición, lo que tenemos es que las tónicas se confunden con las marcas sonoras. Entonces no sabemos distinguir, no sabemos dónde posicionar las cosas, ¿no? Nuestra mente no lo lee, no lo entiende. Un hito sonoro es otra de las cositas de lo que os quería contar. Un hito sonoro o marca sonora es un sonido reconocible, muy característico de cada lugar. Son sonidos identificativos, ¿bien? Y en los paisajes de alta definición los hitos sonoros se reconocen sin problema, como el canto de determinadas aves cuando llega la época en la que vuelven o en la que se van, como los gallos por la mañana que cantan y te despiertan, ese tipo de cosas, ¿no? Son hitos sonoros. Y bueno, pues representan la estética acústica local. No puedo leerlo ahí, lo voy a leer aquí. En los paisajes de baja definición, los hitos sonoros generalmente son sintéticos y no locales, y ahí está el primer problema. El primer problema es que en los paisajes de baja definición nosotros no podemos localizar un hito sonoro. Si yo me voy a París y al día siguiente estoy en Nueva York, los hitos sonoros son los mismos. Son sonidos de semáforos para invidentes, son sonidos de autobuses, son sonidos de frenazos, son sonidos de motores. Hemos perdido la identificación, hemos perdido la localidad, la capacidad de localizar los sonidos, de localizarlos concretamente. Os voy a poner un ejemplo de un hito sonoro grabado en la calle Santiago, en el Realejo. Todos los sonidos que estoy poniendo, casi todos, vienen de una página que está aquí, que lo he puesto en la presentación, pero no se ve, se llama Oír para Escuchar. Os invito a que la escuchéis. Eso es un hito sonoro. Esto es una joya, esto ya no se lo oímos. Y es un hito sonoro que está perturbado por un motor, pero bueno, todavía lo podemos escuchar, ¿no? Bien. Voy a ir a las conclusiones ya porque... A ver si soy capaz. Bien. No lo leemos bien, así que lo voy a ir leyendo yo. La otra mitad de las transparencias son las conclusiones. El final no es ahora. Es que os propongo, una vez que os he indicado lo que es un paisaje sonoro, lo que es la tónica de un paisaje sonoro de alta definición,
y un paisaje sonoro de baja definición, ¿qué ocurre con el mundo en el que nos desenvolvemos, ¿no? ¿Qué pasa con... qué podemos sacar en claro? ¿Sobre qué podemos reflexionar? ¿Vale? La primera es que el nivel natural de los sonidos del medio ambiente varía en ciclos repetitivos. Generalmente, yo iba a poner aquí gráficos y cosas, pero generalmente a primeros de año o cuando entra el invierno son momentos en los que no hay casi sonoridad. Digamos, los animales están muy quietos. Estoy hablando de un paisaje sonoro de alta definición, por supuesto, un paisaje sonoro natural. A medida que llega la primavera y en el verano, el principio de verano, todas las especies generalmente tiene que ver con la reproducción y generalmente hay más sonido, mucho más sonido cuando vamos al campo, cuando vamos a la sierra a dar un paseo, hay muchísimo más sonido. El paisaje sonoro está muy vivo, es muy rápido además. Y cuando estamos en lo alto del verano, también baja la sonoridad, puesto que las especies se aletargan o bueno, entran en menos movimiento por metabolismo. Cuando entra el otoño vuelve a subir la actividad. Lo que quiero decir en definitiva es que, como todos podemos comprender, hay ciclos de nivel, el nivel de los sonidos varía en ciclos repetitivos. Y eso tiene mucho que ver con lo que decía en la charla anterior de nuestro sentido armónico con respecto a los ciclos. ¿Qué ocurre cuando algo no es cíclico? O cuando algo nos sobresalta, que aumenta nuestro grado de estrés, evidentemente. Otra cosa muy importante es que el diálogo entre especies es un rasgo característico de los paisajes sonoros naturales. Los sonidos que oímos en un paisaje sonoro natural no existen porque sí. No hay una emisora de radio que nos pone sonido a los animales, sino que son animales comunicándose entre ellos y animales advirtiendo a otras especies de determinadas cosas, ¿no? O buscando apareamiento. Otra idea muy importante es esta, los nichos de espectro. Nosotros oímos de 20 a 20.000 hercios, como hemos visto antes. Tenemos un espectro sonoro que tiene una multitud de frecuencias. Nosotros llamamos nichos de espectro a aquellas bandas de frecuencias donde casi no hay sonido. Si nosotros vamos al campo, en un paisaje de alta definición, veremos que es muy rico en nichos de espectro, puesto que cada especie se comunica en su frecuencia concreta. Hay animales que se comunican en frecuencias más graves, hay animales que se comunican en frecuencias más agudas. Y hay muchos huecos y muchos nichos de espectro donde pueden comunicarse una especie nueva o una especie que venga de una migración o algo así. ¿Qué ocurre? Que si nosotros perdemos los nichos de espectro en paisajes de baja definición, el ruido generado por la área urbana bloquea o enmascara los nichos de espectro y, por ejemplo, pueden no escucharse la llamada de apareamiento, por ejemplo, como otras muchas cosas, ¿no? Puede haber aves que pierdan su rumbo y aves que se comporten de maneras diferentes. Es muy curioso leer artículos sobre cómo el canto de determinados pájaros compite con las sintonías de los teléfonos móviles en las ciudades, porque no se pueden comunicar entre ellos. Entonces, o suben su nivel para enmascarar a los móviles o buscan un nicho de espectro donde no haya móviles. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? La carencia de enmascaramiento acústico, eso no lo podéis ver aquí. Cuando no hay enmascaramiento en un paisaje de alta definición, lo que encontramos también es un horizonte acústico grande. Otro concepto nuevo. ¿Qué es el horizonte acústico? El horizonte acústico sería el espacio que soy capaz de oír, en longitud, en lejanía, ¿vale? Con un horizonte acústico amplio, lo que tenemos es una diversidad amplia en vida. Lo que tenemos es que muchas especies pueden convivir en un lugar, ¿vale? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa a los seres humanos? En un espacio sonoro de baja definición, nosotros no podemos oír más que el sonido que reflejamos. Y de hecho estamos tan habituados a eso que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que tenemos un horizonte acústico de varios metros. Y de pronto, pues un día vas al campo, te quedas un día y te das cuenta que tu horizonte acústico es de varios kilómetros y te asustas. El ser humano está habituado a tener un espacio aural, lo he llamado espacio aural, pero creo que se entiende,
es el espacio en el que crees que te puedes mover con comodidad, ¿no? Un espacio aural que en la ciudad, en las zonas de baja definición, se contrae y encierra al individuo, aislándolo por una pared de sonido. El problema es que cada generación, que es la frase que viene abajo, tiene una pérdida de escucha de sonidos naturales. O sea, los sonidos naturales que escuchaba mi padre o que escuchaba mi abuelo no son los sonidos naturales que he escuchado yo y no son, desde luego, los que están escuchando mi hijo. Mis hijos no conocen determinados sonidos. Parece una tontería, pero hay algo que está pasando y eso es pérdida de identidad local también. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos un espacio aural tan pequeño, cuando tenemos un horizonte acústico tan plano y cuando tenemos una escucha low-fi, cuando todos los sonidos son iguales de repetitivos y no nos ofrecen información ninguna de nuestro entorno? Que tendemos a aislarlo. Entonces generamos espacios y paisajes sonoros sintéticos, porque no tiene nada que ofrecernos el paisaje sonoro natural. De hecho, es desagradable. ¿Vale? Cuando tenemos un paisaje sonoro de baja información que no nos tiene nada que ofrecer, generalmente nos aislamos, creamos un paisaje sonoro virtual a través de unos auriculares y de esa forma controlamos el sonido del entorno en vez de escuchar el sonido del entorno como una expresión natural de él. Sería absurdo, yo no sé si hay alguien que lo hace, pero a mí me parece absurdo dar un paseo por el campo con unos auriculares escuchando música y no escuchar el sonido de tus pasos, el del río, o sea, parece como fuera de lugar. Sin embargo, es muy normal que me baje la calle recogida y me ponga los cascos a 100 porque es que me pasa el 11 por aquí y es una historia, ¿no? El problema, a donde yo quiero llegar con la charla también, es el problema del ruido. ¿Qué ocurre cuando yo me enajeno del mundo externo? Me enajeno también de mi propio ruido. El ruido externo no es más que la representación del ruido interno. Si la comunidad y el ruido del entorno es el enemigo externo, el ruido de mis propios pensamientos es el enemigo interno. ¿Qué ocurre cuando yo me habitúo a una escucha abierta de los lugares? Pues que puedo escucharme a mí mismo también, que puedo escuchar mis propias sensaciones y mi propia hablar interno. ¿Qué ocurre cuando yo me habitúo? Y cuando digo yo no hablo como individuo, hablo como generación. Lo que está ocurriendo es que estamos totalmente habituados a estar inmersos en paisajes de baja definición, de manera que por decirlo así, la sabiduría ancestral de un pastor de cabra tiene mucho que ver con lo que oye, muchísimo que ver con la amplitud de mente que tiene en su escucha, ¿vale? Usamos el sonido como un audioanalgésico, esto no lo veis, sí lo veis. Usamos el sonido como un audioanalgésico para bloquear el incesante y crítico diálogo interior, las emociones no confrontantes que este diálogo manifiesta. De esa manera creemos tener un control de lo que está ocurriendo. Me he pasado. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, a donde yo quiero llegar hilando con todo esto es que bloquear el ruido externo nos lleva a bloquear el ruido interno, bloquear el ruido interno nos lleva a tener un montón de emociones inexpresadas, y un montón de emociones inexpresadas y una vida contraída nos lleva a tener más enfermedades. Tened en cuenta que, aunque parezca una tontería, yo quiero enlazar la idea de un espacio sonoro rico y un espacio sonoro pobre con la idea de tener una salud emocional y una salud psicológica o no tenerla, una funcionalidad o no tenerla, ¿vale? Al final, bueno, la única pretensión de las charlas es invitaros a una escucha activa, porque lo que vuelvo, o sea, para mí el punto de interés está en escuchar lo que te rodea y tener una posición crítica, analizar lo que te rodea. Saber qué hito sonoro estamos escuchando, saber si ese hito sonoro tiene algún valor o no tiene ningún valor, porque el afilador tiene mucho valor, pero un frenazo de una moto, pues la verdad que no tiene ninguno, porque hay mucho, es como el metal, como los metales preciosos. Hay poco, pues tiene más valor, hay mucho, pues tiene menos valor, ¿no? Y al final, pues bueno, pues nada, es una invitación a hacerse la principal pregunta, que no se ve ahí, pero que la principal pregunta es ¿quién soy? La escucha interna
desde luego, sí o sí va precedida siempre de una escucha externa, de un abrirse a escucharlo de fuera, ¿vale? Y nada, un poco esto es lo que venía a proponeros. Si tenéis alguna duda, pregunta o sugerencia, pues decidme. Una cosa, es que he llegado tarde y no he podido ver la primera parte. No sé si se ha hablado algo de ritmo, de tiempo. Sí, en la primera charla sí. En la primera charla, yo lo que quería hablar era básicamente de qué hacemos con nuestros oídos escuchando. Pero en la primera charla sí se ha hablado de ritmo, ¿no? De tiempo, sí. Es que viendo un poco tu charla también se podría hablar un poco, bueno, soy músico y técnico de sonido, ¿no? Y entonces el Pro Tools ha instalado, la cuantización parece que también. Sí. De cierta manera también no solo se contamina el tono, sino que... Sí, bueno, a lo mejor esto que te voy a decir, no sé si te responde, pero igual también le sirve a todo el mundo. A ver, tan importante, o sea, he empezado la charla diciendo que la música, ecología acústica podía ser, no escuchar reggaetón, pero no es eso. La manifestación cultural va después de la escucha. O sea, para que yo cree una obra, yo tengo que escuchar sonido desde que nazco hasta que crezco, que estudio música y que me hago creador. O sea, Beethoven, antes de quedarse sordo, escuchaba. Falla utilizaba los hitos sonoros de Granada para hacer sus composiciones. No sé si lo sabéis, yo creo que sí lo sabéis, ¿verdad? ¿Y qué iba paseando? ¿Y qué escuchaba? Hitos sonoros, marcas sonoras, dentro de un paisaje sonoro con una tónica baja. Si Falla naciera ahora, sería trapero. No. ¿Por qué? ¿Por qué los traperos hacen trap? ¿Qué están haciendo? Están reproduciendo paisajes sonoros de baja definición. Yo toco heavy metal. ¿Por qué toco heavy metal? Porque es lo... O sea, no sé si nos damos cuenta que el individuo se comunica a través de lo que conoce. De manera que, claro, ¿qué ocurre con la cuantización? Respondiendo a tu pregunta, nosotros no escuchamos ritmos exactos, ni escuchamos, digamos, sincronía exacta. El mundo no es sincrónico, aunque lo parezca, no es exactamente sincrónico. Los cantos de una bandada de aves no se dan a la vez. Si se dieran a la vez, escucharíamos un tono. Y para hacer un matiz de la charla anterior, para los que habéis estado, hay una cosa que se llama efecto as. Si nosotros escuchamos 2 segundos con una diferencia de 50 milisegundos para adelante, lo escucharemos como separado. Nuestro cerebro no es capaz de interpretarlo juntos. Sin embargo, si escuchamos 2 sonidos con una diferencia entre ellos, un intervalo menor de 50 milisegundos, nuestro cerebro interpretará un solo sonido. Tanto nota musical como un golpe, como... Tal es así que el efecto A es forma parte de una de las ideas de la teoría de la conspiración del asesinato de Kennedy, que dicen que hubo 3 disparos. Si hubo 3 disparos y se dieron con una frecuencia inferior a 50 milisegundos, la gente solo escucha un disparo desde la colina. Hay un vídeo que se llama un pistolero, tú oyes solo un tiro y rompe 2 globos. Claro. Pero también hace referencia un poco, parece que la tecnología nos impone también un ritmo, ¿no? Yo lo entiendo como un reflejo. Sí, bueno. Bueno, estaba comentando que el ritmo también forma parte del tono y como él dice, pues el efecto hash, pero no solo en el aspecto musical me refería, sino también como la tecnología impone su ritmo. Y no sé yo si es un buen ritmo. Bueno, lo que yo entiendo que tú quieres decir con que la tecnología impone su ritmo, no sé si te refieres a la velocidad. A todo. Bueno, yo lo entiendo como un reflejo de donde nos estamos moviendo. Es algo que no sé dónde está la raíz, en la gallina o en el huevo, pero es algo que se retroalimenta. La cosa, lo realmente curioso, es poder, como individuo, pararte y ver qué hay de eso en ti. ¿Qué hay de eso en ti? ¿Cómo yo lo alimento? Para mí la tecnología me ofrece también un ritmo, pero puedo hacerle caso o no hacerle caso, puedo crear a través de ese ritmo. Hay muchos compositores de paisajes sonoros que son realmente, hacen paisajes sonoros de baja definición, diatónicos, o sea, totalmente disfuncionales, y ves a una persona en Glasgow en un sitio como este, ves 100 chavales sentados y el tipo haciendo desafinaciones y sonidos disarmónicos, y lo que está generando es un paisaje, está expresando cosas que ha escuchado antes en la ciudad. Y a la gente, claro, y a la gente le gusta. La pretensión es esa. Yo
Entiendo que es al contrario, que entiendo que lo que ocurre con la velocidad y con el estrés no es más que también una representación de dónde nos desenvolvemos. Con todo esto, también quería decir una cosa más para acabar la charla. Desde los años 60, finales de los 60, los 70, hasta ahora mismo han pasado muchos años. O sea, daros cuenta de que sí que hay parte de este movimiento, del movimiento de ecología acústica y de paisaje sonoro, que ha llegado a la institución, que ha llegado a la normativa. Ahora mismo encontramos asfaltos para construir carreteras de baja sonoridad. Ahora mismo tenemos en cada electrodoméstico una pegatina que nos indica los decibelios que emite. Nosotros somos libres de comprar un electrodoméstico u otro. Ahora tenemos además pantallas que apantallan el ruido en las autovías cuando pasan por determinadas ciudades que en Granada no están. Y ves los parques, la gente corriendo y los coches pasando. Y eso, gente que va corriendo lleva cascos para no oír a los coches. Y no oye los pasos que dan. Podríamos dar ese paso aquí. Pero bueno, sí hay determinadas intervenciones, ¿no?, de las instituciones dentro de la salud acústica, por decirlo así, ¿no? Pero aún así queda mucho que hacer. Había muchos textos que hablan de la cantidad de especies que se ven limitadas por la contaminación acústica de las ciudades y cómo se cortan vías de migración de determinadas especies porque no pueden pasar a través de ese sitio, ¿no?, de ese lugar, ¿no? De las acciones legales que se están teniendo a cabo ahora mismo. Yo resido ahora mismo en una ciudad, digamos que es una maravillosa, pero el centro se considera zona acústicamente saturada. Y ahora mismo hay una sanción para intentar reducir el sonido, por ejemplo, la gente no puede vivir. Y no es por el coche, realmente, es por el sonido. El problema es que viene de muy atrás. El problema viene de que tenemos... Lo habéis visto en la diapositiva, a ver si logro, en la diapositiva en la que se ve la ciudad, ¿vale? Si os fijáis, por ejemplo, en la calle Reyes Católicos, tenemos una calle muy pequeña, de solo 2 carriles, con edificios rectos. Si estudiáis algo de acústica, arquitectónica, sabréis que los materiales que tienen más densidad y que son menos porosos y más planos, digamos que tienen una composición más cristalina, reflejan toda la frecuencia. La refleja con una facilidad pasmosa. ¿Qué ocurre cuando tenemos una calle estrecha, en tubo hacia arriba, con materiales, con vidrios, con materiales que no tienen porosidad, que son así, son reflectores acústicos? Eso es una bomba sonora. Llega el ayuntamiento y restringe el tráfico, ¿vale? Sí, muy bien, pero es que tiene que pasar un autobús, y el autobús genera su sonido, y ese sonido rebota. La única calle del centro donde hay paz es la calle Alhóndiga, que es peatonal. Es que ese ejercicio lo he hecho durante años. Esto que había oído una grabación que hice un año, era un ejercicio que yo tomaba como rutina, porque en las clases de sonido yo lo que intentaba, la primera parte del curso, era invitar a los chavales que quieren ser técnicos de sonido que empezaran a escuchar lo que hay en su entorno. Y a partir de ahí, analizando eso, vieran a ver, llegaran a algún sitio. Pero el problema de la contaminación acústica en las ciudades se nos escapa de las manos. La única solución sería limitar el uso de vehículos, y ahora, bueno, con el tema eléctrico, pues también... Y con la construcción arquitectónica, una cuestión de educación. Es un problema que no es un problema político de este momento, es un problema de lo que sería el mundo postindustrial. Entonces, bueno, ahora mismo la verdad es que no sé decirte de memoria soluciones, pero sí que hay propuestas. ¿Qué ocurre cuando esto llega? Cuando hay un estudio científico y una publicación que respaldan que detrás de un problema de salud general hay una causa acústica en las ciudades, entonces se interviene. Y se ha intervenido en muchos temas, pero hay otros en los que no se interviene. Yo no sé hasta qué punto hay estudios psicológicos de qué efecto psicológico tiene en el individuo, y menos aún de qué efecto para el crecimiento personal, es lo que he indicado en la última parte de la charla, tienen para el individuo estar expuesto en paisajes de baja definición, ¿no? Tened en cuenta un dato nada más. No sé si alguno se quiere bajar una aplicación de medición de decibelios en su móvil y la queréis usar normalmente en la ciudad algún día. Tened en cuenta que
que estar diariamente expuesto a más de 90 decibelios genera pérdida auditiva irrecuperable. 4 horas al día, 4 horas. 4 horas. Si hay un señor que tiene que trabajar en la puerta de un establecimiento donde pasan autobuses y generan 96 decibelios, o el día que abrieron el centro comercial del Serrallo, yo fui a hacer una medición allí y debajo de los cines del Serrallo yo estaba midiendo 98 decibelios el día de la inauguración. Después fui varias veces y estaba midiendo 89, 85, 87, 90, un día normal. Ahí es donde la idea de las charlas está justamente para poner un poquito de luz ahí, ¿no? ¿Una pregunta? Vale. Nada, muchas gracias por venir.